Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. He hecho un voto solemne de nunca asistir a otra despedida de soltero, y créanme, chicos, tengo mis razones válidas para ello. La última despedida de soltero a la que fui terminó con que me acostara con un atleta y siendo infiel a mi esposo. Cometí un error colosal, y solo puedo esperar que las cosas no tomen un giro peor de lo que ya han tomado. Siempre he escuchado que las despedidas de soltero pueden ser salvajes e impredecibles, pero nunca imaginé que me encontraría en el extremo receptor de tales actividades salvajes. Ni siquiera había considerado participar en ninguna de esas locuras. Por eso me duele darme cuenta de que bajé la guardia y ahora he cometido un acto imperdonable. Estoy genuinamente asustada, chicos. Estoy tan aterrorizada que no sé qué hacer. Tengo miedo de que mi esposo descubra la verdad, y entonces estaré en serios problemas. Sé que no pasará por alto todo lo que ocurrió esa noche. Estoy llena de miedo, y hay muchas razones para mi aprensión. Mi nombre es Elena, y soy una bailarina y coreógrafa de 31 años. He dedicado casi una década de mi vida a la coreografía, una pasión que desarrollé desde muy joven. Estoy casada con un periodista, y no revelaré su nombre real para proteger su privacidad. Simplemente me referiré a mi esposo como DNE. Él tiene 32 años y posee una pasión inquebrantable por el periodismo. Puede parecer una pareja extraña, una bailarina y un periodista, y a veces me pregunto cómo terminamos casándonos a pesar de nuestras profesiones tan diferentes. DNE y yo hemos estado casados por 3 años, y no hemos comenzado una familia aún porque estamos constantemente en movimiento por diversos compromisos. Decidimos no tener hijos hasta que estemos absolutamente seguros de que podemos dedicarles el tiempo suficiente para criarlos adecuadamente. Viajo con frecuencia debido a mi profesión como bailarina y coreógrafa, y así fue como me encontré dirigiéndome a Chicago para una boda. Era la boda de uno de mis clientes, y honestamente no conocía a nadie allí excepto al cliente, que resultó ser un viejo amigo mío. Es esa boda en particular la que me llevó a mi estado actual de mente cerrada. Ahora, mirando hacia atrás, desearía haber rechazado el trabajo y nunca haber asistido a esa boda. Sin embargo, entiendo que los deseos no pueden cambiar el pasado. Cuando inicialmente conseguí el trabajo, lo discutí con mi esposo, ya que siempre he buscado su aprobación antes de embarcarme en viajes relacionados con el trabajo. De la misma manera, él busca mi consentimiento antes de sus viajes de trabajo. Pido disculpas por usar el término trabajo, es solo un hábito peculiar mío. Por favor, no me juzguen. Cuando hablé con DNE sobre esto, no tuvo objeciones. Viajar por trabajo siempre había sido una parte regular de mi vida, y él nunca expresó ninguna queja. Creo que generalmente está bien con ello porque él también viaja frecuentemente por trabajo. Tal vez él siente un sentido de culpa y prefiere que mantengamos un entendimiento mutuo. Honestamente, ni DNE ni yo estamos en casa regularmente. Nuestros horarios chocan, lo que hace difícil para nosotros pasar tiempo juntos en casa. Es precisamente por eso que decidimos posponer tener hijos. Como probablemente pueden imaginar, si tuviéramos hijos ahora, probablemente seríamos los padres más ausentes del mundo, a menos que contratáramos una niñera, por supuesto. ¿Dónde estaba? Ah, sí, DNE me dio permiso para viajar a Chicago por mi trabajo, sabiendo que él también estaría fuera por negocios. Así que, una vez más, ambos dejamos el hogar por nuestros respectivos compromisos. Al llegar a Chicago, me encontré con una carga de trabajo extensa. Como coreógrafa, a menudo encuentro que una de las tareas más desafiantes es coreografiar para bodas. Sin duda, es uno de los aspectos más exigentes de mi profesión, pero es una necesidad para ganarme la vida. Mi papel era instruir a la pareja así como a sus damas de honor y padrinos en algunas coreografías adicionales para mejorar su entrada a la boda, similar a las entradas de moda que se ven en línea. Enseñar a bailar a individuos con poca o ninguna experiencia previa en danza o ritmo es una tarea formidable.
Resultó ser un esfuerzo bastante desalentador, especialmente considerando que solo tenía un plazo de 2 días desde el momento en que llegué a Chicago para asegurarme de que todos desempeñaran sus respectivos roles a la perfección. En algunos momentos, la falta de cooperación por parte de los participantes me hizo contemplar rendirme. No estoy exagerando cuando digo que estaba al borde de un colapso mental. Estos desafíos no son desconocidos en mi línea de trabajo, y siempre que surgen, me gusta tener largas conversaciones con mi esposo para ayudar a aliviar el estrés. Durante ese viaje en particular, me encontré frecuentemente contactando a DNE para apoyo emocional. Sin embargo, llegó un punto en que me informó que estaba ocupado con el trabajo, lo que me obligó a lidiar con la situación por mi cuenta. No estoy segura de qué me pasó o por qué finalmente decidí asistir a esa despedida de soltero específica. Había rechazado la mayoría de las invitaciones a despedidas de soltero que recibía mientras estaba en viajes de trabajo. Las pocas veces en que asistí a tales fiestas fueron para amigos cercanos o familiares. Sin embargo, la pareja en cuestión eran amigos de mis días de universidad. Cuando me invitaron a su despedida de soltero, inmediatamente rechacé sin necesidad de tiempo para considerarlo. Mi rechazo inicial se debió en parte al agotamiento debido al extenso baile y enseñanza que había realizado. Sin embargo, la pareja resultó ser implacable y se negaron a aceptar mi rechazo inicial. Continuaron insistiendo, instándome a asistir a su despedida de soltero conjunta. Ahora, en retrospectiva, lamento profundamente no haber mantenido mi posición y haberme adherido a mi respuesta inicial cuando me preguntaron por primera vez. Creo firmemente que si hubiera mantenido mi decisión, el resultado podría haber sido diferente. Cuando finalmente asistí a la despedida de soltero, rápidamente me di cuenta de que se desviaba de las normas típicas de las despedidas de soltero. En lugar de celebrar por separado, esta pareja optó por tener un evento conjunto. Resultó ser una reunión excepcionalmente salvaje, y de inmediato sentí que debería haberme quedado en casa y rechazado su invitación por completo. El lugar estaba repleto de bebidas, y la gente bailaba como si no hubiera consecuencias. Aquellos de ustedes que han asistido a una despedida de soltero antes probablemente puedan relacionarse con la locura que encontré. Es asombroso cómo algunas parejas optan por celebraciones tan exuberantes. En este caso, esta pareja en particular no dejó ningún límite sin explorar, yendo a lo máximo para celebrar de la manera más salvaje imaginable. Me sentía completamente fuera de lugar y no dudé en pedir salir temprano. El único problema era que había llegado al club en el coche de la pareja, y ellos eran mi medio de transporte. Mi familiaridad con Chicago era limitada, ya que no había visitado la ciudad con frecuencia. Inicialmente, pensé en pedirle a la pareja que me organizara un taxi y me dieran instrucciones claras sobre dónde dejarme. Sin embargo, al reflexionar, decidí no hacerlo, considerando que sería descortés interrumpir su diversión y no quería imponerme ni encontrarme en una situación incómoda. Mi aprensión de ser llevada a un lugar desconocido por un taxista en una ciudad que no conocía bien también contribuyó a mi decisión. Pertenezco a la categoría de mujeres que tienden a sobreanalizar cada detalle y leer demasiado en las cosas. Puedo volverme fácilmente demasiado suspicaz sobre los asuntos más insignificantes, y les daré un montón de razones para validar mis preocupaciones. En esta ocasión particular, decidí quedarme en la fiesta y hacer todo lo posible para aguantar hasta que la pareja estuviera lista para irse. Tenía la fuerte intuición de que su salida no sería temprana porque no mostraba ninguna inclinación a dejar la fiesta prematuramente. Pasé mi tiempo paseando y probando los diversos platos en exhibición. Tengo una pasión inquebrantable por la buena comida y nunca quiero perder la oportunidad de disfrutar. Mientras navegaba por el lugar, ayudándome con las delicias culinarias que podía encontrar, un caballero llamó mi atención. Me hizo una señal con la mano y me indicó que me uniera a él. Entiendo que muchos de ustedes podrían considerar esto un gesto bastante cliché. Para ser honesta, me sorprendió gratamente que algún tipo tuviera el valor de hacer tal movimiento. Solía creer, algo tontamente, que tenía un letrero invisible en la frente proclamando mi estado de casada, y no anticipé que algún hombre mostrara interés en mí.
Sin embargo, estaba equivocada, y parecía que mi estado civil no era inmediatamente aparente para todos. Para aclarar, no llevo un anillo de bodas, en caso de que se lo pregunten. Ni siquiera duró 6 meses antes de que de alguna manera lo perdiera. Mi esposo experimentó un destino similar, perdiendo también su anillo de bodas. Estoy segura de que no somos la única pareja en nuestra situación. Dada la naturaleza exigente y agotadora de nuestros trabajos, ambos entendimos que mantener algo tan pequeño como un anillo era virtualmente imposible. Durante las primeras semanas después de nuestra boda, luché por mantenerlo puesto mientras bailaba. Hubo momentos en que se me resbalaba del dedo y otras veces en que se quedaba atascado. Siempre que lo perdía, hacía un esfuerzo sincero por buscarlo. Sin embargo, con el tiempo, dejé de intentarlo, dándome cuenta de que probablemente se había perdido para siempre. Mi esposo, por otro lado, perdió su anillo mientras hacía fila con sus colegas para una entrevista crucial. Las longitudes a las que los periodistas llegan para asegurar entrevistas, empujando sus micrófonos en la cara de sus sujetos, pueden ser bastante caóticas. Mi esposo a menudo comparte esto conmigo, y siempre ha despertado mi curiosidad. Disculpen la distracción. Solo quería asegurarme de que todos entendieran que no perdí intencionalmente mi anillo de bodas ni lo dejé atrás en el hotel. Ahora, volviendo a la historia. Cuando el caballero hizo una señal y me indicó que me uniera a él, intenté actuar como si no hubiera notado su gesto. Mi suposición inicial era que podría estar borracho y eventualmente perdería interés y seguiría adelante cuando se cansara. Sin embargo, resultó que estaba equivocada, y él persistió. Se acercó a mí con una sonrisa de oreja a oreja. No bromeo, chicos, estoy diciendo la verdad aquí. En ese momento, realmente creía que estaba ebrio, pero luego descubrí que estaba completamente sobrio. Contrariamente a mis expectativas, no se fue como había anticipado. En cambio, se presentó. No divulgaré su nombre real para proteger su privacidad. Simplemente llamémoslo Brandon. Brandon preguntó mi nombre, y se lo di sin dudarlo. Debo admitir que encontré a Brandon bastante atractivo. Cuando se acercó a mí, no pude evitar notar sus dientes excepcionalmente blancos, que parecían haber sido cuidados meticulosamente, posiblemente con trabajo dental costoso. También llevaba un pendiente de diamantes en una oreja, o al menos lo que parecía ser un pendiente de diamantes. No pude determinar su autenticidad. Me dio la impresión de ser una de esas personas que invierten una cantidad significativa de dinero en su vestimenta y apariencia general. No podía entender por qué de repente había tomado interés en entablar una conversación conmigo, pero no rechacé sus avances. Para cuando Brandon se acercó a mí, ya había disfrutado de 1 o 2 bebidas, lo que me dejó sintiéndome algo achispada y de buen humor. Ni siquiera pude identificar la mezcla que el barman preparó para mí, pero tomé un sorbo de todos modos. Tenía una apariencia atractiva, y simplemente quería probarlo. Sin embargo, quedó claro de inmediato que tenía un golpe potente. Brandon inició nuestra conversación, comenzando con una charla casual. Preguntó si tenía alguna conexión con la pareja, y mencioné que era su coreógrafa. A cambio, le pregunté sobre su relación con la pareja, y él reveló que era un primo lejano del novio. Nuestro diálogo pasó sin esfuerzo a risas ligeras. Aunque no puedo recordar los temas específicos que nos hicieron reír, la fiesta se intensificó en locura, con personas bailando, excediéndose y participando en varias actividades dentro del club. Nunca había imaginado que una despedida de soltero podría descontrolarse tanto, e incluso vi a la pareja participando en una serie de actos audaces con otros. Me quedé sorprendida cuando Brandon me llevó a la pista de baile. Quiero dejar claro que no intento presentarme como una víctima. Era plenamente consciente de sus acciones, pero no me resistí. Le permití llevarme a la pista de baile, sintiéndome algo mareada. No estaba intoxicada, pero me encontraba en un estado entre la conciencia y la ligera embriaguez. La música y el ambiente influyeron, y simplemente me dejé llevar.
No puedo precisar si fue la apariencia pulida de Brandon, su confianza o una combinación de factores, pero sé que en ese momento me sentí atraída por él. Bailamos y compartimos bebidas, y eso fue todo antes de que las cosas tomaran un giro salvaje. Todo comenzó con un beso, y no puedo explicar cómo escaló a algo tan intenso. Quiero enfatizar que no tenía intenciones de que llegara tan lejos, pero tampoco puedo negar que jugué un papel en animar a Brandon. Todo lo que él hizo, sé que le di señales para que continuara. Sentí y sigo sintiendo una profunda sensación de culpa porque permití que Brandon cruzara tantos límites. A la mañana siguiente, me desperté en un lugar desconocido con Brandon a mi lado. Fue entonces cuando la realidad de mis acciones me golpeó como una tonelada de ladrillos. Había pasado la noche con Brandon, un completo desconocido a quien nunca había visto antes. Prácticamente salí corriendo de la habitación del hotel, abrumada por la vergüenza. No podía creer que había traicionado a mi esposo con un completo extraño, lo que lo hacía aún más vergonzoso y desconcertante, ya que no tenía ninguna conexión previa con Brandon. Antes de salir del hotel, Brandon me entregó su tarjeta de presentación, que contenía sus datos de contacto. Expresó su satisfacción con nuestra noche juntos y mostró interés en volver a verme. Solo acepté tomar la tarjeta de presentación después de que me mostró pruebas de haber usado protección porque estaba ansiosa por ese aspecto. Fue a través de esta tarjeta que supe que Brandon era un atleta, lo que me llevó a buscarlo en línea. Resultó ser un joven atleta de 20 y tantos años, y me sorprendió haber sido íntima con alguien 6 años menor que yo. Se sentía surrealista, y me costaba comprender mis propias acciones. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era una fuerza externa, eran mis propias decisiones. Antes de la despedida de soltero, había estado contando ansiosamente los días hasta poder salir de Chicago. Pero inmediatamente después de esa fiesta, me encontré rezando fervientemente para que el tiempo se detuviera hasta que pudiera reunir el valor para enfrentar a mi esposo. Bueno, el tiempo no perdona a nadie, y yo no soy una excepción a esa regla. Me resulta difícil ponerlo en palabras, pero ahora estoy enfrentando las consecuencias de mis acciones. La culpa pesa sobre mí más que cualquier cosa que haya experimentado, y es realmente abrumadora. Solía pensar que eran las parejas las que típicamente tomaban decisiones salvajes en las despedidas de soltero, pero irónicamente, terminé siendo yo la que tomó la decisión imprudente. ¿Un atleta, en serio? Traicioné a mi esposo con un joven atleta, y estoy genuinamente disgustada conmigo misma. Ni siquiera estuve completamente presente el día de la boda, y no grabé tantos videos como usualmente lo haría. En cambio, me refugié en mi propio caparazón, tratando de fingir que todo estaba bien, aunque sabía en el fondo que nada estaba bien. La boda concluyó hace una semana, pero todavía estoy aquí en Chicago. Me falta el valor para irme. En este momento, mi esposo ha estado llamándome persistentemente en los últimos días, pero deliberadamente he ignorado todas sus llamadas. Simplemente no puedo hacerlo. ¿Cómo puedo darle la noticia? Sin embargo, no tengo más remedio que regresar mañana. Necesito su ayuda, chicos. Estoy en un dilema y no sé qué hacer. Para ser completamente honesta, no quiero que él descubra la verdad. Todavía lo amo y lamento profundamente mis acciones. No puedo soportar la idea de perderlo por nada del mundo. Cometí un error colosal, y reconozco que estoy actuando egoístamente, pero por favor, bríndenme su apoyo aquí. He sido descubierta, chicos. DNE descubrió la verdad por su cuenta. Esperaba que el tiempo de alguna manera aliviara mis problemas, pero parece que el tiempo solo los ha exacerbado. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero en mi caso, solo ha hecho que la herida sea más profunda. Irónicamente, la herida ni siquiera es mía para empezar. Soy yo quien finalmente destruyó mi matrimonio a través de mi comportamiento imprudente y tonto. Por mucho que quisiera, no podía quedarme en Chicago indefinidamente, así que tuve que regresar a casa eventualmente. Me tomó mucho autoánimo reunir el valor para enfrentar mi realidad.
Alquilar un hotel en Chicago me costó una cantidad significativa de dinero, sirviendo como un rudo llamado de atención que me empujó a regresar. Cuando finalmente volví a casa, me alivió encontrar que mi esposo estaba fuera en otro viaje de trabajo, habiendo salido un día antes de mi llegada. Esto me dio un respiro, permitiéndome tiempo para recoger mis pensamientos y considerar mis próximos pasos. Estaba en un estado de negación, tratando de prolongar la ilusión y evitar enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sin embargo, pronto me di cuenta de que esto era contraproducente y solo empeoraba las cosas. Leí muchos de los comentarios que ustedes publicaron, pero dejé de leer a mitad de camino cuando me di cuenta de que tenían un impacto más negativo que positivo en mí. Algunas personas hicieron comentarios hirientes, y puedo admitir honestamente que me afectaron. Lo peor de todo es que sé que merecía todas las críticas y el juicio. Compartir mi historia en Reddit y exponerme al escrutinio y la crítica pública es una novedad para mí, y realmente espero que sea la última vez. ¿Recuerdan cuando mencioné que mi esposo me llamaba continuamente y yo elegía ignorar sus llamadas? Dejó numerosos mensajes de voz, y no fue hasta que reuní mis pensamientos que finalmente los escuché. En la mayoría de estos mensajes, sonaba visiblemente molesto, expresando repetidamente su frustración con mi comportamiento misterioso de no responder sus llamadas ni sus mensajes de texto. Sin embargo, fue el último mensaje de voz el que realmente reveló la profundidad de su enojo. Su tono era furioso, y hasta amenazó con viajar a Chicago si no devolvía su llamada. Inicialmente, desestimé su amenaza, asumiendo que era solo una amenaza vacía que no cumpliría. Para cuando escuché ese último mensaje, ya estaba fuera de Chicago. Afortunadamente, también mencionó que tenía que irse por trabajo, lo que le impidió cumplir con su amenaza. Después de leer muchos de los comentarios en Reddit, finalmente decidí confesarle la verdad a mi esposo. Los comentarios me hicieron darme cuenta de que ocultarle la verdad solo me convertiría en una persona egoísta y engañosa, y tenía que asumir la responsabilidad de mis acciones. No pretenderé que decidí decir la verdad solo por la presión externa. Me tomó mucha autorreflexión y ver las cosas desde diferentes perspectivas para tomar esa decisión. Llegué a reconocer que era egoísta engañar a mi esposo y luego pensar que era aceptable ocultarle la verdad. Como muchos señalaron correctamente en los comentarios, reconocí que había actuado con derecho, y eso no está bien. Engañar es una cosa, pero intentar ocultar la verdad solo agrava el problema. Cuando termine esta prueba y la verdad finalmente sea revelada, no quiero que él termine despreciándome. Uno de los factores que finalmente me llevó a confesar la verdad fueron los mensajes persistentes del atleta. Aparentemente, había obtenido mi número de teléfono a través del novio, que resultó ser su primo lejano. Cuando le pregunté cómo consiguió mi número, confesó haber engañado al novio haciéndose pasar por alguien que quería contratarme para un evento. Tan pronto como descubrí la fuente, lo bloqueé de inmediato. Sin embargo, continuó contactándome usando diferentes números. Eventualmente, recurría a apagar completamente mi teléfono y usar otro con una tarjeta SIM diferente, ya que me cansé de sus llamadas incesantes. Cada vez que intentaba contactarme, servía como un recordatorio doloroso de mis terribles acciones. Se sentía como si fuera una presencia ineludible de la que no podía deshacerme. En algún momento, después de encender mi teléfono nuevamente, noté que había dejado de enviarme mensajes de texto y llamarme. Fue entonces cuando decidí eliminar todos los registros de llamadas y mensajes de texto que había enviado, lo que finalmente me permitió usar mi tarjeta SIM original nuevamente. Mi esposo regresó de su viaje de trabajo después de solo una semana. A su regreso inmediato, solicitó una conversación seria conmigo. Me sorprendí y me puse ansiosa, creyendo que de alguna manera había descubierto la verdad. Sin embargo, la conversación no se desarrolló como había anticipado. Estaba visiblemente enojado y repetidamente cuestionó por qué me había comportado de esa manera en Chicago. Aunque era la oportunidad perfecta para confesar lo que había sucedido, no pude reunir el valor para hacerlo en ese momento. En su lugar, me disculpé y le dije que había caído enferma en Chicago.
Él dudó completamente de mi explicación e insinuó que tenía algún motivo ulterior para ignorarlo deliberadamente. Su enojo era palpable, y no me dirigió la palabra en todo el día después de su regreso. Ese día, busqué refugio en el baño y lloré inconsolablemente. Me seguía preguntando, si él estaba tan furioso solo porque lo había ignorado durante una semana, ¿cómo reaccionaría cuando inevitablemente descubriera mi transgresión? Me di cuenta de que tal vez había subestimado la gravedad de mis acciones. Llegué a la conclusión de que el perdón era improbable, y lentamente comencé a aceptar esa dura verdad. Aunque me había estado preparando para confesar, todavía no estaba preparada para el momento en que él descubriera la verdad. Nunca anticipé que lo descubriría por sí mismo, y puedo afirmar que no estaba para nada preparada. La conmoción y la ansiedad que me abrumaron cuando me enfrentó fueron abrumadoras. No había preparado adecuadamente, y fue esa situación la que intensificó mi arrepentimiento por no haber confesado antes. Ocurrió un sábado por la mañana cuando ambos estábamos en casa, una situación inusual dado nuestros horarios ocupados. La ira de mi esposo aún persistía, y no habíamos intercambiado palabra en bastante tiempo. Preparé el almuerzo para nosotros y se lo serví en la sala mientras él veía la televisión. Nunca anticipé su acción repentina de empujar el plato con fuerza hasta que se rompió en el suelo, derramando la comida hirviendo peligrosamente cerca de mi piel. Estaba tan sorprendida que casi pisé los fragmentos rotos. Me molesté y cuestioné su comportamiento infantil, pero fue bastante tonto de mi parte pensar que podría regañarlo. Poco sabía yo que me esperaba una revelación impactante. Para mi asombro, sacó su teléfono, aumentó el brillo y me lo entregó. Mientras entrecerraba los ojos para discernir lo que quería mostrarme, me quedé sin aliento. La pantalla mostraba capturas de pantalla de los mensajes de texto de Brandon. Las fechas en estos mensajes indicaban que eran recientes, dejándome atónita de que él había logrado capturar textos de los que ni siquiera estaba al tanto. Había subestimado la inteligencia de mi esposo a pesar de su profesión como periodista, algo que había olvidado momentáneamente en medio de mi tormento personal. Los mensajes eran tan frescos que estaba segura de que no eran los mismos que había borrado. Me di cuenta de que él había accedido a mi teléfono sin mi conocimiento para obtener estos textos incriminatorios. Entre los mensajes había palabras que no puedo traerme a contar por completo, pero uno de ellos decía, no puedo olvidar esa noche aunque lo he intentado. Por favor, deja de ignorarme para que pueda verte de nuevo. La vergüenza de que mi esposo leyera esos mensajes horribles me abrumó. Brandon se había desvanecido de mis pensamientos ya que había dejado de enviarme mensajes. Descuidé revisar mi teléfono, preocupada por encontrar el valor para confesarle la verdad a mi esposo. No se me ocurrió borrar los textos. De hecho, no estaba al tanto de su existencia en absoluto. Cuando mi esposo presentó los mensajes, me quedé tan sorprendida que no pude moverme, fijando la vista en mi teléfono como si contuviera la clave para salvarme del lío que había creado. Mi esposo sacudió la cabeza y expresó su decepción, escupiendo en el suelo con desdén. Me acusó de haber descartado cruelmente su confianza, lamentándose de cómo mujeres como yo erosionan la confianza que los esposos tienen en sus esposas. Con pesar, expresó su remordimiento por haberme otorgado la libertad de trabajar como quisiera. Sus palabras dolieron, obligándome a taparme los oídos en un intento de protegerme de su dura crítica. Mientras escuchaba, reconocí la magnitud de mi grave error, dándome cuenta de que el hombre que una vez me adoraba ahora se sentía repulsado por todo lo relacionado conmigo. Sus palabras cortantes me dejaron profundamente avergonzada. Me reprendió aún más por ocultar la verdad durante semanas, incluso cuando intenté explicar, mis palabras eran torpes e incoherentes. Sin darme la oportunidad de hablar, agarró abruptamente las llaves del auto y se fue de la casa. Pasé horas en el suelo reflexionando sobre los eventos, incluso pellizcándome en un intento inútil de despertar de lo que parecía una pesadilla. Había puesto en peligro imprudentemente mi vida en un breve encuentro con un extraño, y las consecuencias, tanto experimentadas como en curso, eran más allá de lo que podría haber imaginado. El abrupto fin de mi matrimonio debido a mis propias decisiones era casi inconcebible.
cada día desde ese fatídico momento ha estado lleno de una miseria insoportable. Apenas puedo imaginar lo que debe estar pasando por su mente ahora. La realización de que mi esposo, que una vez me amó y me llenó de afecto, ahora me mira con desdén e ignora mis llamadas, es un tormento inquietante. Sigo en estado de shock, luchando, incluso mientras escribo esto, para reunir la fuerza para salir de los confines de mi hogar. Después de días de aislamiento, el único mensaje de texto que recibí de DNE indicaba su intención de buscar el divorcio. Me advirtió que firmara los papeles del divorcio de inmediato sin causar un escándalo, ya que amenazó con humillarme. No me atrevo a subestimar su determinación de cumplir con sus palabras, por lo que me abstendré de resistirme o complicar el proceso de divorcio. Mi conciencia me prohíbe actuar con malicia en esta situación. Ahora estoy oficialmente divorciada. La vida ha demostrado ser la fuerza más impredecible, ya que yo, una mujer que se casó hace solo 4 meses, me encuentro divorciada en un lapso de tiempo asombrosamente corto. La vida tiene una manera notable de ponerte en tu lugar de múltiples formas, dejándote perpleja sobre por dónde comenzar a recoger los pedazos. Experimenté una dosis fuerte de karma, y me golpeó con fuerza. Dan no necesitó mover un dedo para que yo lamentara todas mis decisiones una vez más. Si tienes curiosidad sobre lo que ha sucedido en los últimos 4 meses, estoy ansiosa por compartirlo porque he estado deseando hacer esta publicación. Tal como prometí, firmé los papeles del divorcio sin ningún drama, reconociendo que no tenía sentido prolongarlo o tratar de burlar lo inevitable. Como estábamos viviendo en un apartamento alquilado y no poseíamos una casa, no hubo disputa sobre la propiedad ni nada similar. También estoy agradecida de que no hubiéramos comenzado una familia, de lo contrario, la separación habría sido mucho más agonizante. Me mudé del apartamento porque no podía costearlo por mi cuenta. A pesar de la decisión de Dan de irse, volví a la casa de mi tía, donde había estado viviendo antes de casarme. Ella ha sido una figura materna para mí, aunque debo admitir que no estaba contenta conmigo. Los vecinos y conocidos esparcieron rumores, proporcionando sus propias versiones adornadas de los eventos. No me molesté en refutar o alterar sus relatos porque, francamente, no veía sentido en hacerlo. Aunque algunos pueden estar exagerando y añadiendo drama innecesario, reconozco que no están mintiendo, y yo misma me lo busqué. Si tan solo hubiera permanecido fiel a mi esposo y no hubiera buscado compañía en otro lugar, no tendría que soportar la vergüenza y convertirme en objeto de burla. Algunas personas incluso me etiquetan como mercancía dañada cuando asumen que no estoy prestando atención. Sin embargo, ninguno de estos juicios me afectó tan profundamente como la realización de mis propias acciones. Vivo con arrepentimiento cada día, y no estoy segura de si el estigma alguna vez desaparecerá. Parece que todo el vecindario está bien familiarizado con toda la historia, y dudo que algún hombre pueda entrar en la zona sin escuchar los rumores. Mi tía me recuerda con frecuencia que estos rumores podrían obstaculizar mis posibilidades de casarme. Han pasado 4 meses, y he reconocido mi error y he pasado página. He pasado suficiente tiempo sintiéndome apenada por mí misma y he llegado a comprender que lamentarse y repetir el pasado no cambiará nada. Dan ha seguido adelante con su vida, y yo merezco la misma oportunidad. Tengo una carrera a la que regresar, y debo abrazar las oportunidades que han venido en mi camino. He aprendido mi lección, que ha sido una experiencia valiosa, pero eso no significa que deba quedarme en el pasado. Le he informado a mi tía que tengo la intención de quedarme con ella solo 2 meses más antes de mudarme a Nueva York. He ahorrado suficiente dinero para establecer un estudio de danza y una oficina que facilite mis interacciones con los clientes. He apagado todo el ruido de fondo, incluso cuando mi tía y otros familiares intentan actualizarme sobre las actividades de mi ex. Consistentemente les informo que no estoy interesada porque no tengo intención de revivir esos recuerdos. Eso es todo, amigos. Actualmente estoy trabajando en asegurar un lugar en Nueva York antes de mi mudanza. Brandon dejó de contactarme 2 meses antes de que se finalizara el divorcio, y desde entonces encontré mi paz.
Espero sinceramente que nadie tome las malas decisiones que yo tomé, y las mujeres deberían esforzarse por ser más conscientes y considerar las consecuencias de sus acciones antes de involucrarse con alguien del sexo opuesto. Recuerden mantenerse seguras en las despedidas de